Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 5. La corona en la Constitución Española de 1978. El poder legislativo, las Cortes Generales. La elaboración de las leyes. 1. La corona en la Constitución Española. 1,1. Introducción y consideraciones generales. Conforme al artículo 1,3 de la Constitución Española, la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Esto implica que el rey es el jefe del Estado, no jefe del gobierno. Es importante diferenciar ambas figuras. Y además es jefe del Estado con carácter vitalicio y hereditario, diferenciándose así nuestro sistema político del republicano, en el que el jefe del Estado es elegido por el pueblo y para un periodo de tiempo determinado. Como afirma Sánchez Agesta, la interpretación común de la monarquía constitucional y parlamentaria tiende a identificar la corona como un símbolo de la unidad de los órganos del Estado. Es una forma popular e histórica de expresar la unidad del Estado y de su poder. La organización de los poderes del Estado se concreta, por tanto, en las relaciones entre la corona, las Cortes Generales y el Gobierno, la jefatura del Estado, el Parlamento y el órgano ejecutivo, de modo que en la Constitución se establece una forma de gobierno monárquica. La jefatura del Estado, de carácter hereditario y vitalicio, está despojada de poderes efectivos, pero es símbolo de la unidad y permanencia del Estado. Sus funciones tienen un sentido simbólico, moderador. Con ello no se pone en peligro el fundamento democrático y representativo del Estado. Un sistema de gobierno parlamentario, que configura el papel de los órganos del Estado de acuerdo con los presupuestos del parlamentarismo, racionalizado, de modo que se regula la relación de confianza y la exigencia de responsabilidad política con una serie de instrumentos perfilados de forma muy completa. La corona es, por tanto, el símbolo de la unidad y permanencia del Estado. El rey, como representante de la corona, es símbolo igualmente de permanencia del Estado en cuanto que la monarquía es hereditaria. Como símbolo de unidad, el rey participa o se refieren a él todas las actuaciones de los órganos constitucionales del Estado. El rey nombra al presidente del gobierno y a los ministros, convoca y disuelve las Cortes Generales y convoca a los electores, correspondiéndole también sancionar y promulgar las leyes. La justicia se administra en nombre del rey y éste ejerce el derecho de gracia. El rey ejerce el mando supremo de las Fuerzas Armadas y el alto patronazgo de las Reales Academias. Todas estas facultades se destacan como símbolo de unidad. Porque el rey es inviolable y no está sujeto a responsabilidad, ha de realizar todas estas funciones con un refrendo. El presidente del gobierno, los ministros o el presidente del Congreso asumen esa responsabilidad y son quienes aparecen como autores materiales de esos actos que simbólicamente realiza el rey, como personificación de la corona. Otra importante consecuencia de este carácter simbólico de representación de la unidad y permanencia del Estado es su función en las relaciones internacionales. A la corona dedica el texto constitucional su título 2 completo, inaugurando con ello la parte orgánica, lo cual no tiene precedentes en nuestra historia constitucional, como tampoco lo tiene la rúbrica elegida, de la corona. El artículo 56 de la Constitución determina que el rey es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Su título es el de Rey de España, y podrá utilizar los demás que correspondan a la corona.
Este artículo marca las funciones generales del rey, que son: 1. El rey es árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. Para el cumplimiento de tal función se dota, aparentemente, al rey de prerrogativas como la propuesta, nombramiento y cese del presidente del gobierno, la convocatoria y disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, la convocatoria de referéndum, la sanción y promulgación de las leyes, etc. En el ejercicio de todas ellas, el rey actúa como mediador, árbitro o moderador, pero sin asumir la responsabilidad de sus actos. 2. El rey es el representante del Estado español en las relaciones internacionales. La competencia atribuida al rey en este penúltimo inciso del artículo 56,1 guarda estrecha relación con las previstas en el artículo 63, a saber, la acreditación de embajadores y otros representantes diplomáticos, la manifestación del consentimiento en los tratados y la declaración de guerra y paz. Pero tiene, si cabe, una significación más amplia, vinculada a la presencia del rey en estados extranjeros, en visita oficial, su comparecencia ante organismos internacionales, la recepción en España de otros jefes de Estado extranjeros, etc. Competencias todas ellas de indudable significación política y que requerirán el previo conocimiento y consentimiento del gobierno, al que corresponde dirigir la política exterior. 1,2. Sucesión, regencia y tutoría. 1.2,1. Sucesión. El orden de sucesión a la corona establecido en la vigente Constitución reproduce las normas históricas y tradicionales recogidas en nuestro derecho constitucional desde sus primeras manifestaciones. Se afirma, para empezar, como hemos visto, la legitimidad dinástica del rey emérito, más que frente a viejos pleitos dinásticos, hoy en día ya no planteados, en cuanto a la persona de Juan Carlos, quien, como consecuencia de la renuncia a los derechos sucesorios efectuada por su padre, de Juan de Borbón, en 1977, se convirtió en la monarquía reinstaurada en 1978 en el legítimo rey de España, continuador de la dinastía histórica, hoy continuada con su hijo Felipe VI. El artículo 57 de la Constitución establece el siguiente régimen de sucesión. 1. La corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores. En la misma línea, el grado más próximo al más remoto. En el mismo grado el varón a la mujer, y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. 2. El príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. 3. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. 4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del rey y de las Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. 5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona, se resolverán por una ley orgánica. Este largo y detallado precepto recoge el régimen de la sucesión a la corona, con todas sus posibles vicisitudes o eventualidades. Los dos primeros apartados se refieren al supuesto que podríamos llamar normal de sucesión en la corona por herencia, así como al estatuto jurídico del príncipe de Asturias. Los tres siguientes aluden a otros tantos supuestos que podríamos considerar anómalos o excepcionales: provisión del sucesor por las Cortes Generales, exclusión en la sucesión a la corona y abdicaciones y renuncias. En la sucesión normal, el trono se defiere al primogénito y a sus descendientes de padres a hijos, nietos, y así sucesivamente con preferencia a los hermanos y sobrinos por razón de línea directa. Que las mujeres tienen acceso al trono siempre que no tengan hermanos varones. He aquí una polémica excepción al art. 14 CE. Y que la preferencia de línea con derechos de representación significa que los nietos del rey e hijos del primogénito antequeden en caso de fallecimiento o abdicación de su padre,
a tíos o hermanos del difunto porque la línea directa se prefiere a la colateral. Dicho artículo ha funcionado perfectamente sin necesidad de modificación ante la abdicación de Juan Carlos I, y la proclamación como rey de España de su hijo Felipe, con el nombre de Felipe VI en junio de 2014. En lo referente al príncipe heredero, el artículo 57,2 constitucionaliza la dignidad de príncipe de Asturias, denominación esta de mayor arraigo histórico que la de príncipe de España, utilizada durante el período inmediatamente anterior. El resto de este artículo se refiere a posibles casos de sucesión no regular o anormal, por ausencia de quien deba suceder, finalizando con una cláusula comprensiva de cualquier otra circunstancia o duda posible. 1.2,2. Cónyuge del rey o reina. El art. 58 dispone que la reina consorte o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la regencia. Este artículo parece a simple vista una obviedad, pero adquiere sentido si se analiza con perspectiva histórica. Nuestro convulso siglo XIX y principios del XX aconsejan dejar constitucionalmente muy claro que reina solamente quien deba hacerlo. Se suele criticar la desigualdad manifiesta en cuanto a la denominación de uno y otro consorte, según su sexo. Con este artículo se prohíben delegaciones de funciones propias por parte del rey o reina en la persona de su consorte, ni que ésta asuma cualquier competencia de hecho. 1.2,3. Regencia. El artículo 59 CE regula la regencia, estableciendo el siguiente régimen. 1. Cuando el rey fuere menor de edad, el padre o la madre del rey, y en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del rey. 2. Si el rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad le fuera reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la regencia el príncipe heredero de la corona, si fuera mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá en la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el príncipe heredero alcance la mayoría de edad. 3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales y se compondrá de 1, 3 o 5 personas. 4. Para ejercer la regencia es preciso ser español y mayor de edad. 5. La regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del rey. La institución de la regencia se activa cuando las funciones regias, por distintos motivos, no pueden cumplirse directamente por el titular de la corona. De ahí que se considere la regencia como una magistratura extraordinaria, temporal, y caracterizada ante todo por su provisionalidad. Sin embargo, debemos destacar que la institución de la regencia se utiliza para dos casos o supuestos totalmente distintos. A el primero referido al fallecimiento del monarca, siendo menor de edad el heredero, menor de 18 años, en cuyo caso entra a ejercer la regencia el cónyuge superviviente, tal y como establece el art. 59,1 entra a ejercer el padre o la madre del rey, o en caso de que también hubiere fallecido, el pariente de más edad más próximo a suceder a la corona. B. El segundo supuesto no se refiere al fallecimiento del monarca, sino a su inhabilitación para el ejercicio del cargo, inhabilitación de carácter temporal, que tienen que aprobar expresamente las Cortes Generales, y en cuyo caso entra a ejercer la regencia el príncipe de Asturias si es mayor de edad. Y si no lo es, se procede conforme indica el apartado anterior, es decir, las Cortes designan el regente entre 1, 3 o 5 personas. 1.2,4. Tutoría. El artículo 60 establece para la tutoría que 1. Será tutor del rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento. Si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del rey.
2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política. La tutela del rey menor puede ser, al amparo de ese precepto, de 3 clases: a testamentaria, cuando el tutor del rey menor sea nombrado por testamento por el rey difunto. El tutor habrá de ser mayor de edad y español de nacimiento. Cuestión discutida ha sido si el testamento debe ser o no refrendado. La doctrina mayoritariamente se ha decantado por el refrendo en atención a la importante significación política del acto mortis causa, por el que se nombre tutor al rey menor. B. Legítima, procede en defecto de la testamentaria y corresponde ser tutor al padre o la madre, mientras permanezcan viudos. Y C. Parlamentaria, que tiene lugar en defecto de la tutela legítima, procediéndose por las Cortes Generales a nombrar a un tutor. Solo está prevista en la Constitución la tutela del rey menor, por lo que ésta cesará con la mayoría de edad del rey. Finalmente se refiere el artículo 60 a las incompatibilidades de la tutela. Estas son de 2 tipos: A. Incompatibilidad de cargos de regente y de tutor, y B. Incompatibilidad de la tutela con todo cargo o representación política. El término representación política no plantea ningún problema. Cualquier designación que encarne mediata o inmediatamente la soberanía nacional. Y en cuanto a los cargos, deben ser referidos a los de carácter público o político. 1,3. Funciones del rey. Antes de comenzar con las funciones del rey, señalar que el artículo 61 CE establece que 1. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. 2. El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes al hacerse cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey. Las funciones que al rey atribuye la Constitución vienen determinadas en sus artículos 62 y 63, y son las siguientes: A. Sancionar y promulgar las leyes. B. Convocar y disolver las Cortes Generales, y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución. C. Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. D. Proponer el candidato a presidente de gobierno, y en su caso nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución. E. Nombrar y separar a los miembros del gobierno, a propuesta de su presidente. F. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. G. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir a estos efectos las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno. H. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. J. El alto patronazgo de las Reales Academias. El rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están acreditados ante él. Al rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente, por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. Al rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. El rey es el jefe del Estado de una monarquía parlamentaria, y en consecuencia no es ya el eje del sistema político ni el centro de las decisiones, que pasan al Parlamento y al Gobierno, sino una instancia que nuclea la unidad del Estado. Función esta institucionalizadora que no pueden realizar ni el Gabinete ni las Cortes Generales conjunta ni separadamente. Este carácter permanente del rey frente a la contingencia del Parlamento sometido a los procesos electorales, y del Gobierno que resulta de las mayorías obtenidas en el Congreso de los Diputados, otorgan al monarca una concepción de invariable neutralidad sobre la que descansa la función arbitral y moderadora que se despliega al margen de los restantes poderes del Estado. Una posible clasificación de las funciones del rey por su materia podría ser la siguiente. Funciones del rey. Funciones. Artículo. Simbólica.
Es el jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia. Art. 56,1. Representativa en las relaciones internacionales. Asume la más alta representación del Estado español. Art. 56,1. Arbitral y moderadora. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones. Art. 56,1. Determinadas por las leyes. Ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Art. 56,1. Relativas al poder legislativo. Sancionar y promulgar las leyes. Art. 62,1 y 91. Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la CE. Art. 62b. Convocar a referéndum en los casos previos en la CE. Relativas al Poder Ejecutivo. Proponer al candidato a presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la CE. Art. 62d y 99. Nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta de su presidente. Art. 62e y 100. Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. Art. 62f. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno, a petición del presidente del Gobierno. Art. 62g. El mando supremo de las Fuerzas Armadas. Art. 62h. El alto patronazgo de las Reales Academias. Art. 62j. Relativas al Poder Judicial. En su nombre se administra la justicia. Art. 117,1. Ejercer el derecho de gracia, que nunca podrá implicar la concesión de indultos generales. Nombrar los altos cargos como son el presidente del Tribunal Supremo, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el fiscal general del Estado, el presidente y los miembros del Tribunal Constitucional, etc. En materia de relaciones internacionales. Art. 63c. Acreditar a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la CE y las leyes. Previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz. Relativas a las CCAA. Nombramiento del presidente de los respectivos consejos de gobierno. Art. 152,1. La cuestión está en saber si esa función arbitral y moderadora es un auténtico poder, independientemente de los demás poderes, o si por el contrario es una instancia persuasiva y de influencia sin poderes concretos, existiendo a este respecto disparidad en la doctrina. 1,4. El refrendo. 1,4,1. Extensión y mecanismo del refrendo. Artículo 64. 1. Los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por el presidente del Congreso. 2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. Este artículo debe ponerse en relación con el último inciso del art. 56 con el que empezó este título. El fundamento del refrendo se encuentra en el carácter intangible de la jefatura del Estado, gracias al cual el Rey simboliza, modera y arbitra, pero no asume decisiones sino que se limita, con su firma, a perfeccionar determinados actos políticos de gobierno convirtiéndolos en actos de Estado. Por consiguiente, en la institución del refrendo concurren dos actos simultáneos emanados de dos voluntades bien diferentes. Por un lado, el acto regio, de naturaleza incompleta, pero que es condición de validez para el otro acto simultáneo, el proveniente del órgano refrendante, presidente del Gobierno, ministro o presidente del Congreso,
al que complementa y que es a su vez presupuesto para la existencia de aquel. Lo relevante es precisamente que mediante el refrendo, acto refrendante, se anula la responsabilidad del rey como jefe del Estado, trasladándose esa responsabilidad a las personas que los refrendan, art. 64,2. Aun cuando no sean autores del acto. Este es el caso, por ejemplo, del refrendo de las leyes o de los actos de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional. 1.4,2. Actos exentos de refrendo. Son los citados en el art. 65 con el que se cierra el título 2. Artículo 65. 1. El rey recibe de los presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su familia y casa, y distribuye libremente la misma. 2. El rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su casa. Son los actos que afectan a la vida privada del rey y de su familia, actos de administración doméstica podríamos decir. En la vigente Constitución de 1978 se establecen 3 principios sobre esta actividad no sujeta a refrendo, de forma distinta a como tradicionalmente se venía haciendo en el constitucionalismo decimonónico español. Estos 3 principios de referencia son: 1. Que la dotación del rey se fija anualmente en los presupuestos generales. 2. Que la cantidad incluida en los presupuestos generales es un tanto alzado, sin conceptos ni especificaciones, no está sujeta a justificación y el rey la administra y distribuye libremente. 3. Que tal administración y el nombramiento de los miembros civiles y militares de la Casa del Rey constituyen actos libres y por tanto no sujetos a refrendo. 2. El poder legislativo en España. Las Cortes Generales. El poder legislativo se encuentra recogido en el título 3 de la Constitución denominado de las Cortes Generales. Comprende los artículos 66 a 96. 2,1. Disposiciones generales. Artículo 66. 1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. 2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción de gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. 3. Las Cortes Generales son inviolables. Este precepto enlaza con el artículo 1c, cuando establece que la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Pues bien, a través de elecciones periódicas basadas en el sufragio, libre, igual, directo y secreto, los ciudadanos elegimos a nuestros representantes, de forma que podemos decir que el sitio donde se deposita la soberanía por el pueblo es en el Congreso de los Diputados, donde se hace verdad el principio democrático: un hombre, un voto. El artículo 66c no solo señala el órgano del poder legislativo, con una estructura bicameral, el Congreso como Cámara de Representación Popular, y el Senado como Cámara de Representación Territorial, sino que además establece entre sus funciones, además de la clásica de hacer leyes, el ejercicio del control del gobierno y la aprobación de los presupuestos en los que el gobierno concreta su actuación. El órgano que ejerce el poder legislativo es el que ostenta la función de hacer las leyes y controlar al Ejecutivo, y en España se incardina en las Cortes Generales, órgano parlamentario bicameral, ya que está formado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Artículo 67. 1. Nadie podrá ser miembro de las 2 cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado al Congreso. 2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. 3. Las reuniones de parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. Curiosamente, este art. 67 no prohíbe ser miembro de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma y senador, lo que en consecuencia es compatible. Es más, es muy frecuente, y también se compatibiliza con cierta frecuencia la acumulación de actas de senador y de alcalde o concejal en corporaciones municipales.
Que los miembros de las Cortes no estén ligados a mandato imperativo, quiere decir que los parlamentarios no se someten en sus decisiones y votaciones a las distintas leyes, a través de un mandato obligatorio, que les haríamos periódicamente los votantes de su circunscripción de donde han sido elegidos, sino que votan libremente las leyes, con libertad de criterio y conciencia, lo que en ocasiones choca frontalmente con la llamada disciplina de voto. En efecto, algunos autores señalan que se ha sustituido el mandato imperativo popular por el mandato imperativo del partido correspondiente, que impone a sus diputados y senadores el sentido de sus votaciones. 2,2. De las cámaras. 2.2,1. Composición de las cámaras. El Congreso de los Diputados, art. 68 CE. 1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en los términos que establezca la ley. 2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población. 3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. 4. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. 6. Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. En la actualidad el número de diputados en el Congreso derivado de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, LOREG, es de 350. El artículo 68,1 en su primer inciso viene a regular la composición del Congreso de los Diputados. Esta regulación no ofrece una solución cerrada y definitiva. La fijación del número total de miembros que comprende una Cámara es un dato político y jurídico de la mayor relevancia si se tiene en cuenta que condiciona, entre otros aspectos, la obtención de la mayoría absoluta. A la hora de optar por un número, los diferentes sistemas constitucionales tienden a hacer compatibles dos principios no siempre fáciles de casar. Por un lado, para ser operativas y manejables, las cámaras democráticas deben de tener un número de miembros que las hagan funcionales. Pero por otro lado, la opción por un número excesivamente reducido de miembros dificulta la obtención de unas ratios de representación de la población mínimamente aceptables. El artículo 68,1 se ocupa también de indicar las características constitucionales de carácter esencial que deben de ser predicables del sufragio emitido para el Congreso de los Diputados. El sufragio ha de ser universal. Esta formulación significa el reconocimiento de un largo proceso que en España no culmina sino en la II República con el reconocimiento del voto femenino. Es decir, lo tienen todos los españoles mayores de edad con independencia de su sexo o condición social o económica. B. El sufragio ha de ser libre. Este rasgo, que diferencia nítidamente un sistema democrático de otro que no lo es, no puede entenderse en la acepción formal, sino que hay que llevarlo a la esencia del concepto libertad. No se puede condicionar u obligar el voto de ninguna persona. C. El sufragio ha de ser directo. Frente al sistema electoral de nuestros inicios constitucionales que preveía elecciones indirectas de varios grados, la elección por el Congreso es de carácter directo sin que medie ninguna instancia o grado entre el votante y el candidato o electo. D. El sufragio ha de ser secreto. Esta característica afecta también al principio de libertad, en la medida que permite eludir coacciones o intromisiones en el sufragio libremente emitido.
Ello obliga a la Administración electoral a facilitar los medios técnicos y materiales que garanticen este secreto, cabinas, urnas, etc. Nótese en todo caso, que el secreto es un derecho y no una obligación. Nada impide a un ciudadano hacer público el sentido de su voto. En cuanto a las circunscripciones, se reconoce a la provincia como circunscripción electoral, y se reparte el número de escaños asignando 2 por provincia, y el resto se asignan a cada provincia, en proporción al número de habitantes. El Senado. Artículo 69 CE. 1. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas en los términos que señala una ley orgánica. 2. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con cabildo o consejo insular constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo 3 a cada una de las islas mayores, Gran Canaria, Mallorca y Tenerife, y 1 a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma. 3. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. 4. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada 1.000.000 de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional. 5. El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores termina 4 años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. A la hora de justificar el bicameralismo de nuestras Cortes Generales, se optó por darle una fundamentación territorial, aprovechando el nuevo modelo de ordenación política que en ese ámbito abrían tanto el artículo 2 como el propio título 8. De ahí la célebre expresión según la cual el Senado es la Cámara de Representación Territorial. A los efectos de fijar el sistema electoral, el art. 166 LOREG establece un sistema plurinominal, mayoritario, de voto restringido y listas abiertas, por el cual cada provincia elige 4 senadores, es decir, el mismo número de senadores con independencia de la población, y esto es así por ser esta Cámara de Representación Territorial. Las Islas Mayores 3, las Menores 1, Ceuta y Melilla 2, y por último las comunidades autónomas eligen uno más y otro más por cada 1.000.000 de habitantes, senadores estos no elegidos directamente por el pueblo sino de forma indirecta, ya que quien los designa es o la Asamblea Legislativa de su comunidad autónoma o su Consejo de Gobierno. Por tanto, la composición del Senado es relativamente variable en cuanto varía la población de las comunidades autónomas. 2.2. Estatuto de Diputados y Senadores. De las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores se encarga el artículo 70 CE, que establece: 1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que comprenderán en todo caso a los componentes del Tribunal Constitucional, b. a los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del Gobierno, c. al Defensor del Pueblo, d. a los magistrados, jueces y fiscales en activo, e. a los militares profesionales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y policía en activo, f. a los miembros de las juntas electorales. 2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral. Nótese cómo algunas de las categorías citadas aluden a miembros de otros estamentos en activo, por lo que no se impide, por ejemplo, que un juez ya retirado de la carrera judicial pueda ocupar un sillón en alguna de las 2 cámaras y ser, además, como ya hemos visto, ministro de Justicia. En cuanto a la inviolabilidad e inmunidad de nuestros parlamentarios, el artículo 71 establece: 1.
Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. 2. Durante el período de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 3. En las causas contra diputados y senadores, será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 4. Los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras. La inviolabilidad hace referencia a lo que dicen, a las opiniones y consideraciones expresadas en el ejercicio de su cargo. Sin embargo, la inmunidad hace referencia a lo que hacen. En este hacer, disfrutan de ciertos privilegios, como el de no ser detenidos sino en caso de flagrante delito, ya que para el resto de los casos es necesaria la autorización de la Cámara respectiva, y que solo se les juzgue en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. Este aforamiento es muy criticado por suponer una desigualdad manifiesta con respecto al resto de ciudadanos, sin que las causas alegadas para en su día introducirla en la Constitución se consideren hoy día suficientes. 2.2.3. Funcionamiento de las cámaras. Veremos aquí distintos aspectos del quehacer diario de ambas cámaras, si bien de forma somera, porque la Constitución trata estos temas en sus aspectos más generales y porque tendrán un desarrollo más pormenorizado en su sede correspondiente. La autonomía de las cámaras. Artículo 72. 1. Las cámaras establecen sus propios reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y de común acuerdo, regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. Los reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. 2. Las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los demás miembros de sus mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales, aprobado por mayoría absoluta de cada cámara. 3. Los presidentes de las cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. Este artículo consagra y garantiza a la autonomía de las cámaras, es decir, su capacidad de autogobierno para regular sus normas de funcionamiento interno, elección de sus cargos, etc. Esta autonomía se plasma en 3 reglamentos, el del Congreso, el del Senado y el conjunto que regula las sesiones en que se reúnen ambas cámaras, no promulgado aún. También se suele indicar que esta autonomía es normativa, reglamentos, financiera, presupuestos, funcional, presidentes y disciplinaria. En efecto, el último inciso regula la autoridad disciplinaria de los presidentes de las cámaras, que tiene bastante importancia para el mantenimiento del orden en las sesiones y debates, así como para regular el uso de la palabra conforme al reglamento en cada caso. Las sesiones de cada cámara. Artículo 73. 1. Las cámaras se reunirán anualmente en 2 períodos ordinarios de sesiones, el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. 2. Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. Nuestra Constitución parte de la fórmula de los 2 períodos ordinarios al año, pero sin determinar el día concreto de inicio ni el de finalización de los mismos, de forma que tal fecha podrá adaptarse a lo que en cada momento requieran las circunstancias y la actividad parlamentaria. Se debe recordar que en los últimos años se ha planteado la posibilidad de ampliar los períodos de sesiones de las cámaras como mínimo a los meses de enero y julio. No obstante estos intentos, se han topado con la dificultad de que cualquier medida que pretendiera equiparar la actividad de estos meses a la de los períodos ordinarios de sesiones requeriría de una reforma constitucional. Es por ello que en la práctica las cámaras han acudido a otros instrumentos para ampliar su tiempo de funcionamiento. En el Congreso,
se ha generado la práctica de que la Diputación Permanente convoque al menos una sesión plenaria en cada una de las interrupciones de los períodos de sesiones, mientras que en el Senado es el propio Pleno el que aprueba un calendario de funcionamiento para enero y julio. Se llama la atención sobre el hecho que las sesiones extraordinarias se convocan con la limitación de un orden del día que tratar, de forma que se agotan con lo dispuesto en él, sin que puedan ampliarse sobre la marcha a otros temas no contemplados inicialmente. Y además hay que tener claro que son sesiones, no periodos de sesiones, nunca son tan extensas. Las sesiones y decisiones conjuntas. Artículo 74. 1. Las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el título 2 atribuye expresamente a las Cortes Generales. 2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94,1, 145,2 y 158,2 se adoptarán por mayoría de cada una de las cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso y en los otros dos por el Senado. En ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una comisión mixta compuesta de igual número de diputados y senadores. La comisión presentará un texto que será votado por ambas cámaras. Si no se aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta. El bicameralismo consagrado en nuestro texto constitucional concibe a ambas cámaras como órganos constitucionales independientes, siendo preciso articular el procedimiento para el ejercicio de las funciones respecto de las cuales se requiere el concurso de ambas. Tales funciones no se refieren a la actividad legislativa, por lo que no modifican el esquema bicameral elegido por nuestra Constitución. Las sesiones conjuntas son, por tanto, las referidas a la corona, y son las referidas a las siguientes funciones no legislativas. A la provisión a la sucesión de la corona, en el caso de que se hayan extinguido todas las líneas llamadas en derecho. Art. 57,3. B. La resolución sobre la expresa prohibición de matrimonio de personas con derecho a la sucesión en el trono. Art. 57,4. C. El reconocimiento de la inhabilitación del rey para ejercer su autoridad. Art. 59,2. D. El nombramiento de regente o regentes. Art. 59,3. El nombramiento del tutor del rey menor. Art. 60,1. F. El juramento y la proclamación del rey. Art. 61,1. G. El juramento del príncipe heredero. Art. 61,2. H. El juramento del regente o regentes. Art. 61,2. Y la autorización del rey para que declare la guerra o haga la paz. Art. 63,3. Respecto a las funciones citadas en el apartado 2, se refieren a la autorización previa de las Cortes Generales para la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios internacionales, cuando estos tengan carácter político, militar, afecten a la integridad territorial del Estado, o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título I, impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública, o supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. Art. 94,1 CE. Autorización de las Cortes Generales para la celebración de acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas distintos de los que, para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas prevean sus respectivos estatutos de autonomía. Art. 145,2 CE. La distribución en las comunidades autónomas y provincias, en su caso, de los recursos del Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión. 158,2 CE. Funcionamiento de las cámaras, el Pleno y las comisiones. Artículo 75. 1. Las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones. 2. Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante,
recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. 3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. El Pleno de la Cámara es la reunión de todos sus miembros y, por ello, su supremo órgano de decisión. El texto constitucional lo identifica de hecho en ocasiones con el Congreso de los Diputados o el Senado, como por ejemplo, cuando aluda la necesidad de la aprobación de las leyes orgánicas por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, 81c, o exige mayorías cualificadas de los miembros de cada una de las cámaras para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, 159,1 o vocales del Consejo General del Poder Judicial, 122,3 CE. Pero en otras, la referencia al Congreso o al Senado no prejuzga el órgano de la Cámara que habrá de ejercer la función correspondiente. Por ejemplo, 74,2 CE. Este artículo dispone que las cámaras funcionarán en pleno y por comisiones, pero deja libertad a los reglamentos para determinar su número y entidad, si bien deben existir, en todo caso, comisiones legislativas permanentes, art. 75,2 CE, y una comisión constitucional en el Congreso art. 151,2 CE. El reglamento del Congreso distingue entre comisiones permanentes y no permanentes, y dentro de aquellas las legislativas, cuyo número y denominación varían cada legislatura en función de los departamentos ministeriales existentes, y no legislativas, de reglamento, de estatuto de los diputados y de peticiones, a las que cabría añadir la comisión consultiva de nombramientos. Comisiones de investigación y comparecencias ante las cámaras. Artículo 76. 1. El Congreso y el Senado, y en su caso ambas cámaras conjuntamente, podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. 2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación. El artículo 76 recoge por primera vez en nuestra historia constitucional las comisiones parlamentarias de investigación. El desarrollo de este artículo, como la mayor parte de los incluidos en el título 3, se encuentra en los reglamentos de las cámaras que establecen los requisitos de creación de este fundamental instrumento de control político, así como las reglas generales de su organización y funcionamiento. La expresión cualquier asunto de interés público se ha entendido de forma muy amplia, con lo que se han constituido estas comisiones para temas tan dispares como la intoxicación por aceite de colza, presuntos malos tratos a detenidos en el País Vasco, RUMASA, Luis Roldán, Mariano Rubio o el accidente ferroviario ocurrido en Santiago el 24 de julio de 2013. Peticiones. Artículo 77. 1. Las cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. 2. Las cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las cámaras lo exijan. En España, el derecho de petición a las Cortes se reconoce en todos los textos constitucionales desde 1837, y se consagra en la Constitución vigente como una modalidad del que, con naturaleza de derecho fundamental, se establece con carácter general en el art. 29. El Congreso de los Diputados incluye la Comisión de Peticiones entre sus comisiones permanentes no legislativas, arts. 46,2 y 49 del Reglamento del Congreso de los Diputados, compuesta por un miembro de cada uno de los grupos parlamentarios, como excepción a la regla general de composición de las comisiones, en proporción a la importancia numérica de los grupos en la Cámara, arts. 40 y 48,1.
La Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados debe acusar recibo ante cada petición, así como adoptar alguno de estos acuerdos. A remitirla por conducto del presidente de la Cámara, al defensor del pueblo, a la Comisión del Congreso que estuviere conociendo del asunto de que se trate, al Senado, al Gobierno, a los tribunales, al Ministerio Fiscal o a la comunidad autónoma, diputación, cabildo o ayuntamiento a quien corresponda, o b. archivarla si no procediere la remisión indicada. En la práctica, la Comisión acuerda también habitualmente el traslado de las peticiones a los grupos parlamentarios, en la medida en que a los mismos corresponde el ejercicio de la iniciativa legislativa, y, en alguna ocasión, a la mesa de la Cámara, cuando ha estimado que se refería a actuaciones propias de esta. Diputación permanente. Artículo 78. 1. En cada Cámara habrá una Diputación permanente compuesta por un mínimo de 21 miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica. 2. Las Diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiere expirado su mandato, y la de velar por los poderes de las cámaras cuando éstas no estén reunidas. 3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones. La suspensión de la actividad parlamentaria durante los periodos en los que no hay sesiones se salva por una parte, con el mantenimiento de la actividad administrativa o de trámite, y por otro lado, la actividad propiamente parlamentaria se continúa, bien de manera extraordinaria y por los especiales procedimientos previstos a tal efecto o bien se desarrolla, en la medida en ello sea posible, por este otro órgano, la Diputación permanente en los supuestos de disolución de la Cámara. No cabe equiparar nuestra Diputación permanente a una comisión más de la Cámara, a un especial, puesto que si bien es cierto que en los periodos entre sesiones tiene más una función preparatoria de otros órganos que la propia, en los periodos entre legislaturas asume, parcialmente al menos, las funciones del Pleno, sin que tales funciones le hayan sido delegadas por éste, como ocurriría en el ejercicio de la competencia legislativa plena por las comisiones, sino que le corresponde en virtud de esta atribución constitucional directa. Durante los intervalos entre períodos de sesiones, corresponde a la misma. 1. Ejercitar la iniciativa prevista en el art. 73,2 CE, es decir, solicitar la convocatoria de sesiones extraordinarias del Pleno o de las comisiones. 2. Velar por los poderes de las cámaras, lo cual, en el periodo de sesiones, se identifica prácticamente con la competencia anteriormente citada. Disueltas las cámaras o expirado su mandato, corresponde a la Diputación permanente. 1. Asumir las facultades de las cámaras previstas en los arts. 86. Promulgación de decretos leyes y 116 CE. Estados de alarma, excepción y sitio. A. En relación con los decretos leyes, corresponde a la Diputación permanente pronunciarse sobre su convalidación o derogación. En alguna ocasión, la convalidación del Real Decreto Ley se ha realizado por la Diputación permanente celebradas ya las elecciones generales al no haberse constituido aún la nueva Cámara. B. En cuanto a las competencias atribuidas en el art. 116 c. Corresponde a la Diputación permanente ser notificada inmediatamente de la declaración por el Gobierno del estado de alarma y autorizar su prórroga. Autorizar al Gobierno a declarar el estado de excepción y su prórroga, y declarar por mayoría absoluta de sus miembros el estado de sitio. 2. Velar por los poderes de la Cámara. Se trata de un concepto jurídico indeterminado, y que sólo la práctica se encarga de definir. Así, parece indubitado que tal velar abarcaría, en todo caso, la gestión de los asuntos internos de la Cámara, siendo la mesa de la Diputación permanente la que sustituye a tal efecto a la mesa ordinaria. Ahora bien,
Velar por no puede equipararse a ejercer los poderes de la Cámara. Finalmente, correspondería a la Diputación Permanente el traslado a la nueva Cámara de aquellas iniciativas que se hubieran remitido por terceros, distintos del Gobierno y de los grupos parlamentarios o diputados o senadores, en el periodo de disolución y sobre las cuales la Diputación Permanente carecería de competencia para resolver. Por ejemplo, informes del Tribunal de Cuentas, peticiones. Quórum, acuerdos, votaciones. Artículo 79. 1. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus miembros. 2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas, y las que para elección de personas establezcan los reglamentos de las cámaras. 3. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. En el primer apartado de este artículo se constitucionaliza el llamado quórum de votación, o determinación de un número legal mínimo, para poder proceder a una votación, distinto del denominado quórum de presencia, que se requeriría para la constitución de los órganos y el válido ejercicio de las funciones de las cámaras. Pero son dos los requisitos establecidos en el art. 79,1 CE para la validez de los acuerdos adoptados, reunión reglamentaria y asistencia de la mayoría de los miembros. Para conseguir la adecuación de las reuniones a lo reglamentariamente previsto, es necesario el cumplimiento de diversas formalidades, entre ellas: 1. La convocatoria. Este precepto es complementario del art. 67,3 CE, que exige la convocatoria reglamentaria para que la celebración de reuniones de parlamentarios pueda vincular a las cámaras. La convocatoria del Pleno corresponde en el Congreso de los Diputados a su presidente, a iniciativa propia o a solicitud, al menos de 2 grupos parlamentarios o de 1/5 parte de los miembros de la Cámara. 2. El orden del día, que sirve para garantizar que solo se deliberará sobre los asuntos incluidos en el mismo. Por mayoría de los miembros se entiende la mitad más uno de los miembros de pleno derecho del órgano correspondiente. En el Pleno del Congreso de los Diputados serían 176 diputados, teniendo en cuenta que la LOREG establece en su art. 162 que el Congreso de los Diputados se compone de 350 diputados, y siempre que todos ellos hayan perfeccionado su condición, lo que no siempre se ha dado. En el Senado puede variar porque su composición no está determinada en un exacto número de senadores. Prevé asimismo la Constitución que los acuerdos deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes. La práctica parlamentaria generalizada desde 1978 ha sido el computar la mayoría sin tener en cuenta las abstenciones emitidas, de forma que mayoría de los presentes se equipara a mayoría simple, es decir, más votos afirmativos o a favor que negativos o en contra, y así lo recogen los arts. 79 RCD y 93 RS10RS. Publicidad de las sesiones. Artículo 80. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al reglamento. Esta publicidad se garantiza a través de diversos medios: la presencia de público en las sesiones plenarias, la asistencia de medios de comunicación, la redacción de las actas de cada reunión de los diversos órganos parlamentarios y las publicaciones oficiales de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados y del Senado individualmente. 2.2,4. Otras funciones de las cámaras. Si bien las funciones normativas, el ejercicio de la potestad legislativa son el núcleo central de su actuación, junto con la genérica representación del pueblo español, el Parlamento realiza otras funciones en relación a otros órganos o instituciones del Estado, y que se pueden también estudiar desde el punto de vista de estos órganos, que podrían resumirse así. Con funciones: economía y presupuestos. Aprobar los presupuestos generales del Estado, anualmente por lo general. Aprobar mediante ley la planificación de la actividad económica general, art.
131 CE. Ejercer la potestad tributaria mediante ley, art. 133 CE. Autorizar al gobierno para emitir deuda pública o contraer crédito, art. 135 CE. Las mismas Cortes Generales. Las cámaras establecen sus propios reglamentos. Aprueban autónomamente sus presupuestos. Regulan el estatuto del personal de los Cortes Generales. Eligen a sus respectivos presidentes y a los demás miembros de sus mesas. La corona. Proveer a la sucesión de la corona una vez extinguidas todas las líneas de sucesión. Reconocer la imposibilidad del ejercicio de la autoridad del rey. En caso de necesidad de regencia y si no hay persona adecuada para ejercerla, nombrar regente o consejo de regentes formado por 1, 3 o 5 personas. Recibir el juramento del rey al ser proclamado, sesión conjunta. Autorizar al rey para declarar la guerra o hacer la paz. Prohibir expresamente la celebración de matrimonio de aquellas personas que tengan derecho a la sucesión en el trono. Poder Judicial. Elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Tribunal Constitucional. Elegir de los 12 miembros del Tribunal Constitucional, 4 por el Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros y 4 por el Senado con idéntica mayoría. Gobierno. Control. El gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. Control. Las cámaras y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del gobierno y someterles a interpelaciones y preguntas. Solo al Congreso. Otorgar la confianza al candidato a presidente de gobierno. Solo al Congreso. Pronunciarse sobre la cuestión de confianza planteada por el presidente del gobierno. Solo al Congreso. Exigir responsabilidad política al gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Solo al Congreso. Pronunciarse expresamente sobre la convalidación o derogación de los decretos leyes dictados por el gobierno. Solo al Congreso. Pronunciarse sobre la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio. Relaciones internacionales. Autorizar al rey para declarar la guerra o hacer la paz. Garantizar el cumplimiento de tratados internacionales y de las resoluciones emanadas de organismos internacionales. Autorizar con carácter previo la prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios, art. 94 CE. Autorizar mediante ley orgánica la celebración de tratados por los que se atribuyen a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Comunidades autónomas. Autorizar acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas, art. 145,2 CE. Distribuir los recursos del Fondo de Compensación Interterritorial, art. 158,2 CE. 3. De la elaboración de las leyes. 3,1. Introducción. Es definición universalmente conocida de la ley la que Santo Tomás de Aquino estableció en la Suma Teológica al concebirla como la ordenación de la razón al bien común, dictada por el que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad y solemnemente promulgada. O la más escueta de Francisco Suárez al definirla simplemente como precepto común, justo y estable suficientemente promulgado. Entre las definiciones modernas, ha de citarse la de Federico de Castro para quien la ley es la norma emanada directamente del poder soberano, reveladora de su mandato respecto de la organización jurídica de la nación. En el sentido técnico de fuente del derecho, la palabra ley se emplea en una doble acepción. En un sentido primario se llama ley a cualquiera de las reglas que tienen su origen en el poder del Estado, y se contrapone a la costumbre y a los principios generales del derecho. En un segundo sentido, más estricto, se reserva la palabra ley para la dictada por el órgano superior del Estado, y con la máxima solemnidad, distinguiéndose así de las normas dictadas por autoridades con función delegada, reglamentaria o ejecutiva. Ley en sentido formal es toda norma jurídica dictada por los órganos estatales,
a los que el ordenamiento jurídico atribuye el poder legislativo. Y precisando aún más, García de Enterría y Tomás Ramón Fernández la definen como el acto publicado como tal ley en el Boletín Oficial del Estado, que expresa un mandato normativo de los órganos que tienen constitucionalmente atribuido el poder legislativo superior. La Constitución española de 1978 dedica a esta materia la elaboración de las leyes, y con este enunciado, el capítulo segundo de su título 3 de las Cortes Generales con los arts. 81 a 92, ambos inclusive. Un resumen preliminar de su contenido, que no brilla precisamente por su sistemática clara y estructurada, podría ser el siguiente. Art. 81. Leyes orgánicas. Art. 82. Legislación delegada. Art. 83. Leyes de bases. Art. 84. Predominio de delegaciones legislativas. Art. 85. Decretos legislativos. Art. 86. Decretos leyes. Art. 87. Iniciativa legislativa. Art. 88. Tramitación proyectos de ley. Art. 89. Tramitación proposiciones de ley. Art. 90. Intervención del Senado. Art. 91. Sanción y promulgación real. Art. 92. Referéndums consultivos. 3,2. Tipos de leyes en la Constitución española. Cuando decimos ley, al menos en cuanto a las disposiciones que alberga nuestra Constitución, no nos referimos a una única realidad, sino a varios tipos de normas que tienen, todas ellas, valor de ley. Dejando aparte lo dispuesto en el art. 96 CE sobre los tratados internacionales, es posible distinguir en este capítulo 2 y otras normas relacionadas las siguientes. 3.2,1. Leyes orgánicas. La figura de las leyes orgánicas es una de las novedades más sobresalientes de la Constitución de 1978, y también una de las más complejas y discutibles. En una primera aproximación, pueden describirse como un tipo especial o cualificado de leyes para cuya aprobación se requiere un quórum especialmente reforzado en el Congreso de los Diputados, por referirse a materias a las que la Constitución otorga una particular relevancia. Son, pues, dos las notas que las caracterizan: una nota material, el ámbito a que se refiere, y una nota formal, el procedimiento de elaboración. Uno desde el punto de vista material, en primer lugar, las leyes orgánicas deben referirse necesariamente, o lo que es lo mismo, solo pueden ser dictadas, a las materias expresamente previstas en la Constitución española, de acuerdo con su artículo 81. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los estatutos de autonomía y el régimen electoral general, y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Este precepto diseña lo que podríamos llamar el ámbito necesario de actuación de las leyes orgánicas. Dichas leyes han de regular necesariamente estas materias, de tal forma que su regulación no puede ser llevada a cabo mediante leyes ordinarias. Pero, a la inversa, las leyes orgánicas no deben operar fuera de estas materias, careciendo de eficacia en la medida en que regulen cuestiones no comprendidas en la enumeración del artículo 81, o materias en las que otros preceptos de la Constitución española las exigen. Sin ánimo exhaustivo y dejando aparte lo previsto en este art. 81 CE. Algunos artículos de la Constitución que requieren una ley orgánica para su desarrollo son: la institución del Defensor del Pueblo art. 54. La suspensión individual de los derechos y libertades art. 55,2. La forma de elección de los senadores art. 69,2. Las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular art. 87,3. Las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las fuerzas y cuerpos de seguridad art. 104,2. La composición y competencia del Consejo de Estado art.
107. Los estados de alarma, excepción y sitio art. 116. La ley orgánica del Poder Judicial prevista hasta con su nombre propio por el art. 122 CE. La fijación del déficit estructural máximo permitido al Estado y a las comunidades autónomas. 135,2 tras su reforma, y la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas. 136,4. 2. Por otro lado, las leyes orgánicas se caracterizan por un dato formal, cuál es el procedimiento exigido específicamente para su aprobación. De acuerdo con el apartado segundo del artículo 81 de la Constitución española, este es el único requisito que caracteriza a la ley orgánica. El texto de la misma deberá ser votado globalmente en el Congreso por la mayoría cualificada citada. La ley orgánica no precisa de ser aprobada por mayoría especial alguna en el Senado, siguiendo en esta Cámara el procedimiento normal al que posteriormente nos referiremos. Se debe añadir aquí lo dispuesto como excepción en el último inciso del art. 75, que prohíbe delegar en las comisiones legislativas permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley orgánica, por lo que todas las leyes orgánicas son de pleno. Un tipo especial de ley orgánica, el Estatuto de Autonomía. Son un caso especial dentro de las leyes orgánicas, con particularidades en su tramitación establecidas por los artículos 146, 147 y concordantes CE. La propia CE denomina a los estatutos como leyes orgánicas en su artículo 81,1, pero se diferencian de las demás leyes orgánicas fundamentalmente en su procedimiento de elaboración y reforma y en su contenido material. Así, en cuanto a su procedimiento de elaboración, destacar someramente que existe un procedimiento ordinario, art. 143 y 146 CE, un procedimiento especial, artículo 151 CE, y dos procedimientos extraordinarios, art. 144b y disposición transitoria cuarta. Por otro lado, en cuanto a su contenido material, se afirma que los estatutos de autonomía constituyen la norma fundamental básica de cada comunidad autónoma. Art. 147,1 CE, en un doble sentido. En primer lugar, por cuanto el estatuto es la norma que instituye, que erige y hace nacer a la vida jurídica a un ente público antes inexistente, e institucional también, porque el estatuto concreta el marco constitucional, definiendo las instituciones políticas y administrativas de gobierno de cada comunidad y las funciones que específicamente asume. Se considera por tanto que tiene un carácter híbrido, porque forman parte del ordenamiento estatal y al mismo tiempo son la norma básica de cada autonomía. 3.2,2. Leyes ordinarias. La Constitución no perfila expresamente el concepto de ley ordinaria, se trata de una figura por defecto. Es todo lo que no sean las demás figuras que sí se perfilan con mayor claridad. Son, sin embargo, las más comunes con diferencia en la labor legislativa de las Cortes españolas. Son leyes ordinarias las leyes de Cortes, es decir, las que emanan del órgano legislativo ordinario español, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado según preceptúa el artículo 66 de la Constitución. Por lo demás, el procedimiento de elaboración de las leyes puede iniciarse bien por las propias cámaras, en cuyo caso recibe el nombre de proposición de ley, cuya tramitación se regulará por los reglamentos de las cámaras, art. 89, o bien por el Consejo de Ministros, en cuyo caso se denomina proyecto de ley, que envía al Congreso para su estudio, elaboración y en su caso aprobación, art. 88. En desarrollo de los artículos 87 y 88 de la Constitución española, el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno, regula la iniciativa legislativa del Gobierno. En relación con el texto de los aludidos artículos, solo cabe insistir en la prioridad que el artículo 89 concede a la iniciativa legislativa del Gobierno sobre la iniciativa de las cámaras. La actuación legislativa del Senado viene regulada por lo dispuesto en el artículo 90. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados,
su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. El Senado, en el plazo de 2 meses y a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta. En caso de veto, el texto inicial o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas aceptándolas o no por mayoría simple. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. Parece, pues, a la vista de lo transcrito, que este artículo reduce a una mera labor de revisión la función legislativa del Senado. Y, finalmente, tras esta actuación legislativa del Senado, el último estadio en el proceso de elaboración de las leyes corresponde a la sanción y promulgación de las mismas. Dispone a este respecto el artículo 91 que el Rey sancionará en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y las promulgará y ordenará su inmediata publicación. La Constitución establece numerosos casos de reserva de ley para las más diversas cuestiones. Esto quiere decir que el texto constitucional establece la obligatoriedad de desarrollar por ley algunos de sus puntos, para amparar estas materias y dotarlas de mayor solidez y seguridad mediante el cumplimiento de los principios y requisitos que las leyes precisan para su promulgación. Ejemplos de estas reservas son las que recaen sobre la creación, regulación y coordinación de los órganos de la Administración del Estado, o sobre el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad y las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación. Las leyes ordinarias, a su vez, presentan variantes que se deben conocer. A leyes marco. Según el art. 150,1 CE, son leyes que dictan las Cortes Generales para establecer principios, bases y directrices con respecto a los cuales puedan las comunidades autónomas dictar por sí mismas normas legislativas, previa atribución de tal facultad. B. Leyes de armonización. En el apartado 3 del art. 150 CE se describen estas leyes destinadas a armonizar las leyes dictadas por las comunidades autónomas, incluso en el ejercicio de sus competencias exclusivas, cuando así lo exija el interés general. C. Leyes de bases. El art. 82 CE establece este tipo de leyes para dar paso a la legislación delegada emanada del Gobierno que vemos a continuación. Parece distinguir entre estas leyes y las ordinarias, pero las leyes de base se consideran generalmente un tipo especial de leyes ordinarias. Art. 82 CE. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley, sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases, cuando su objeto sea la formación de textos articulados, o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno, mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único, o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Art. 83 CE.
Las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases. B. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. D. Las leyes de las comunidades autónomas. En nuestro ordenamiento jurídico, las comunidades autónomas y ciudades autónomas son también, junto con el Estado, titulares de potestades legislativas, esto es, del poder de dictar normas con rango y fuerza de ley. Aunque de manera indirecta, la Constitución española reconoce dicha potestad legislativa a las comunidades autónomas en el apartado primero del artículo 152, cuando habla de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma, y más explícitamente en el artículo 153A, cuando remite al Tribunal Constitucional el control de la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. Estas leyes autonómicas tienen como ámbito de aplicación el de la comunidad autónoma que las promulgue, y, en ese ámbito, siempre que se atengan a las competencias propias o atribuidas, prevalecen sobre el derecho estatal, para no vaciar de contenido la facultad de autogobierno. No tienen en su ámbito mayor rango que las leyes estatales, sino ámbito competencial diferente, es decir, quedan separadas por las materias legisladas por cada una, pero ambas están al mismo nivel normativo. Leyes de pleno o de comisiones. El art. 75,2 CE prevé que las cámaras legislativas puedan delegar la aprobación de proyectos o proposiciones de ley a las comisiones legislativas permanentes, lo cual resulta muy eficaz en el caso de leyes con contenido técnico, si bien puede recabar de nuevo su debate y votación en cualquier momento de la tramitación. Por esto se habla de leyes de pleno y leyes de comisiones, si bien a efectos de su cumplimiento, una vez promulgadas, no deben diferenciarse. 3.2,3. Disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley. Se trata, dicen García de Enterría y Tomás Ramón Fernández, de una variedad legislativa ambigua por cuanto participan simultáneamente de la naturaleza de los reglamentos, al proceder del Gobierno y no de las Cortes Generales, y de las leyes, al tener fuerza de tal y, por tanto, poder derogar o modificar otras leyes y no poder ser afectadas por simples reglamentos. Se trata de dos figuras dispuestas por nuestra Constitución para dar paso a la intervención del Gobierno en la labor legislativa, de la que, en principio, debería quedar excluido según el principio de separación de poderes. La Constitución aporta dos grandes razones para que esta intervención se considere conveniente: dificultades técnicas, decretos legislativos, o motivos de urgencia, decretos leyes. Cada una de estas motivaciones da lugar a un tipo distinto de norma delegada, pero ambas emanan del Poder Ejecutivo, y ambas tienen el mismo rango que una ley ordinaria. A la legislación delegada, los decretos legislativos. Art. 85 CE. Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de decretos legislativos. La llamada genéricamente legislación delegada o delegación legislativa consiste, sencillamente, en una transferencia de la potestad legislativa que a favor del Gobierno hace el Poder Legislativo por motivos técnico-legislativos, de manera que aquella pueda participar en la ordenación jurídica de la sociedad. Ahora bien, hay que puntualizar que se trata de una transferencia de ejercicio, pero no de titularidad. En el derecho español, la legislación delegada cuenta con expresa cobertura constitucional. En efecto, dispone el artículo 82,1 de la Constitución española que las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Es decir, que se prohíbe la delegación respecto de aquellas materias que hayan de ser objeto de regulación y desarrollo mediante ley orgánica. Conforme al artículo 82,2, dos variedades de leyes delegadas conoce nuestra Constitución: los textos refundidos y los textos articulados, que se conocen con la denominación genérica de decretos legislativos. A textos refundidos. Cuando una pluralidad de textos legales regula una misma materia, es normal y conveniente que el último de ellos delegue en el Gobierno la facultad de unificar o refundir todos, de modo que se simplifique y sistematice así la legislación vigente sobre dicha materia.
La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo. Art. 82,2. Lo que se confiere al Gobierno no es la facultad de dictar nuevas normas jurídicas, sino la de sistematizar las ya existentes. En relación con estas refundiciones, el artículo 82,5 dispone que la autorización habrá de otorgarse al Gobierno, sin que quepa la subdelegación a otros órganos distintos del propio Gobierno. Ha de otorgarse de forma expresa, para materia concreta, sin que pueda entenderse concedida de modo implícito, y ha de fijar plazo para su ejercicio. No puede entenderse concedida por tiempo indeterminado. B. Textos articulados. Proceden de una delegación que confieren las Cortes Generales al Gobierno para que redacte una ley conforme a unas bases que el propio legislador ha enunciado. Ley de bases, ya enunciada como un tipo de ley ordinaria. Como dice García de Enterría, se trata de una delegación más amplia que la del caso anterior, ya que se realiza aquí una auténtica función creativa de normas, si bien tal creación no es libre, sino que ha de ajustarse a las bases dadas. Según el mencionado artículo 82,2, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados, añadiendo el párrafo 4 que las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio. Este precepto se completa con dos límites o cautelas restrictivas de las leyes de bases contenidas en el artículo 83, al decir que las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases. B. Facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Cabe, finalmente, referirse al control de los excesos de delegación. El artículo 82,6 dispone a este respecto que, sin perjuicio de la competencia propia de los tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control. Artículo que hace referencia, por un lado, al control jurisdiccional y, por otro, al control parlamentario de la legislación delegada. Al último hace referencia también el artículo 84, al decir, cuando una proposición de ley o una enmienda fueran contrarias a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno estará capacitado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o parcial de la ley de delegación. Así pues, una primera forma de control de la legislación delegada es la fiscalización que puede ejercer el propio órgano delegante, es decir, las Cortes Generales. Por otra parte, no cabe duda alguna en cuanto al control que puede ser ejercitado por el Tribunal Constitucional, al que corresponde conocer del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. Art. 161. B. Los decretos leyes, normas de urgencia y necesidad. A. Concepto y ámbito. Tras los decretos legislativos, la Constitución regula los decretos leyes como normas excepcionales de urgencia. Los define García de Enterría como toda norma con rango de ley que emana por vía de excepción de un órgano que no tiene atribuido el poder legislativo, concretamente del Gobierno o Consejo de Ministros. A los decretos leyes se refiere el artículo 86 de la Constitución al decir: en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación. El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Presupuesto de hecho determinante de la legitimidad del ejercicio de la referida facultad normativa, es, pues, la existencia de una situación de necesidad, cuya excepcionalidad quiere subrayarse mediante su adjetivación, esto es, inusual e imprevisible y urgente, es decir, no susceptible de ser afrontada a través del procedimiento legislativo, ni siquiera por el procedimiento de urgencia que prevén los reglamentos de las cámaras. La facultad de producir este tipo de normas en los casos excepcionales ya indicados corresponde única y exclusivamente al Gobierno como tal, y no a ningún otro órgano distinto, ya sea su propio presidente o sus miembros. Es relativamente habitual que esto de la extraordinaria y urgente necesidad se toma de forma poco rigurosa, de forma que el Gobierno use esta figura para imponer a golpe de decreto normas cuya aprobación no puede alcanzar por falta de consenso o mayoría parlamentaria suficiente. El decreto ley, tal y como está configurado por el texto constitucional en vigor, tiene expresamente vedado el acceso a determinados ámbitos materiales, que el artículo 86 del mismo señala expresamente, que no podrán afectar, dice, al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. B. La revisión parlamentaria del decreto ley. El artículo 86 del texto constitucional establece al efecto dos procedimientos diferentes, el debate y votación de totalidad mediante los cuales el Congreso, en pleno o en su caso la Diputación Permanente, habrá de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación en bloque en el plazo de los 30 días siguientes a su promulgación, o bien, la tramitación del mismo, durante dicho plazo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Hacemos observar que es al Congreso de los Diputados solo y no a las dos cámaras, al que corresponde esta revisión. La decisión favorable a la ratificación del decreto ley no convierte a éste en ningún caso en una verdadera ley. La práctica parlamentaria antes aludida negó, desde el primer momento, este efecto al acto de ratificación, que se publica en el Boletín Oficial del Estado como acuerdo de la Presidencia de la Cámara. En este sentido se ha orientado también la jurisprudencia constitucional, según la cual, no puede considerarse que el decreto ley se haya convertido en ley formal del Parlamento tras el acuerdo de convalidación, sino únicamente que se ha cumplido con el requisito constitucional, del que dependía la pervivencia en el tiempo, con fuerza y valor de ley, de la disposición producto del ejercicio de la potestad normativa extraordinaria que al Gobierno le reconoce la Constitución. Esta interpretación parte, sin duda, de la observación de que la ratificación del decreto ley se realiza por una sola de las cámaras, con total exclusión de la otra del procedimiento correspondiente, lo que impide evidentemente su equiparación total a la ley propiamente dicha. Si el pronunciamiento es negativo, el decreto ley queda derogado, término este que supone que los efectos de la decisión de la Cámara se producen ex nunc, desde el momento de la votación contra el decreto ley, y que en consecuencia, no quedan afectados por ella los actos aplicativos producidos durante la vigencia de la norma, un motivo más para imponer normas que no se pueden aprobar como leyes por el procedimiento ordinario. La doctrina ha unificado los rasgos de estas dos figuras, dispersos en esta normativa, y los ha sistematizado, por comparación entre ambas figuras, como sigue. Decreto legislativo. Decreto ley. Regulación Arts. 82 a 85 CE. Regulación Art. 86 CE. Carácter técnico. Carácter urgente. Es autorizado por las Cortes antes de su promulgación. Es convalidado por las Cortes después de su promulgación o no lo es. Es autorizado por ley de bases para textos articulados o por ley ordinaria, textos refundidos. Es convalidado mediante un proceso especial y sumario o convertirse en proyecto de ley durante los 30 días posteriores a su promulgación. La ley de bases autorizante no puede autorizar la automodificación. B. Facultar para dictar normas retroactivas. La delegación será expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio. No se permite subdelegación.
No pueden tratar sobre instituciones básicas del Estado. Derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. Título I. Régimen de las comunidades autónomas. Derecho electoral general. 3,3. Procedimiento de elaboración de las leyes. Las leyes son las normas aprobadas por las Cortes Generales, sancionadas y promulgadas por el Rey y publicadas en el BOE. La iniciativa legislativa puede ser ejercida por el Gobierno, el Congreso, el Senado. Las asambleas de las CCAA también pueden tomar la iniciativa al respecto, solicitando del Gobierno la adopción de un proyecto de ley, remitiendo a la mesa del Congreso una proposición de ley. También por iniciativa legislativa popular, necesitándose 500.000 firmas y quedando excluidas todas las materias que sean propias de leyes orgánicas, tributarias, de orden internacional o referente a la prerrogativa de gracia. A procedimiento de presentación. Proyectos de ley. Serán aprobados en Consejo de Ministros que los someterá al Congreso acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Art. 88 CE. Proposiciones de ley. Su tramitación se regulará por los reglamentos de las cámaras, sin que la prioridad de los proyectos impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos previstos anteriormente. Parten de las Cortes Generales. B. Tramitación. Actuación legislativa del Senado. El tipo de iniciativa marca la tramitación, si bien, como se ha dicho, las leyes resultantes no difieren entre sí en cuanto a su cumplimiento. Art. 90 CE. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste. El Senado, en el plazo de 2 meses a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta. En caso de veto, el texto inicial o por mayoría simple, una vez transcurridos 2 meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. El plazo de 2 meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de 20 días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados. C. Sanción y promulgación de las leyes. Cuando, mediante las mayorías de votos de nuestros representantes, en cada caso necesarias, se llega a la aprobación de una ley por las Cortes Generales, el proceso pasa a ser único. Son remitidas al Rey, que las sanciona y las promulga ordenando que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado. Art. 91 CE. El Rey sanciona en el plazo de 15 días las leyes aprobadas por las Cortes Generales y promulgará y ordenará su inmediata publicación. La sanción y promulgación por el Rey son actos formales, resumidos en la firma del Rey, que deben tener lugar en los 15 días siguientes, sin que el Rey o el Gobierno puedan variar su contenido, suspender su tramitación o devolverla a las Cortes Generales para nueva consideración. 3,4. El referéndum. Por estar situado en este punto de la Constitución, se presume que las decisiones sometidas a referéndum consultivo constituyen ya leyes o decisiones tomadas por las Cortes Generales previamente, si bien podrían decaer en caso de ser negativo el resultado del referéndum, lo cual depende del carácter con el que haya sido convocado. Art. 92 CE. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en esta Constitución. Unos supuestos. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. 2. El referéndum será convocado por el Rey,
mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados. 3. Condiciones y procedimiento. Se determinan en la Ley Orgánica de 18 de enero de 1980 que regula las diferentes modalidades de referéndum previstas en la Constitución. 4. Los tratados internacionales. El análisis de los distintos preceptos que regulan los tratados internacionales los vamos a acometer de mayor a menor trascendencia, desde el punto de vista de la norma a acometer para trasladar el tratado internacional al ordenamiento jurídico español. A. Tratados que implican la modificación previa de la Constitución. Artículo 95. 1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional. 2. El Gobierno o cualquiera de las cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción. B. Tratados que implican una ley orgánica previa a su firma. Artículo 93. Mediante la ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión. C. Tratados que necesitan simple autorización previa por las Cortes. Artículo 94. 1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos. A. Tratados de carácter político. B. Tratados o convenios de carácter militar. C. Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título I. D. Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública. E. Tratados o convenios que supongan modificaciones o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. D. Tratados en los que simplemente se le comunica a las Cortes a posteriori. Artículo 94,2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios. E. Entrada en vigor de los tratados internacionales. Artículo 96. 1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. 2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales, se utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el artículo 94.